DropDrop.com. DropDrop.com. Desde Parquesoft estamos proponiendo esta visión de la que hemos conversado tanto, no solo en este programa, sino en tantos programas y en tantas entrevistas en las que hemos hablado en los medios. Parquesoft quiere proponerse como un ejemplo de emprendimiento, de resiliencia y de serendipia. ¿Qué es esto tan maravilloso? El emprender es la oportunidad de construir nuevas cosas. En el caso de la economía, construir nuevos ejemplos de empresas y de empleo, ligados a un factor del que todo el mundo habla en estos días, que es el factor de innovación. Actualmente en Colombia los generadores de casi el 80% del empleo formal lo están ofreciendo las micro, pequeñas y medianas empresas denominadas pymes, dejando un gran desarrollo para el país. Empresas como Parquesoft trabajan en equipo para que su crecimiento continúe avanzando. DropDrop.com. A través del desarrollo de un modelo que gestionamos en Parquesoft, que es el modelo innovador para la comercialización de las MIPYMES a nivel nacional, lo que pretendemos es, a través de las agremiaciones, asociaciones o todas las entidades sin ánimo de lucro que agrupan las empresas de la región, es brindar un empaquetamiento de productos los cuales hacen que para la MIPYME ofrecer un mayor crecimiento a ellos para su desarrollo, el cual a través de esta comercialización, o sea, ya teniendo el empaquetamiento, ellos se van a dedicar a trabajar en lo que ellos realmente saben, ya teniendo la plataforma tecnológica, la cual va a ayudar a esta optimización de estos procesos, a que la microempresa avance en su desarrollo y a que crezca, que es lo más importante, en ingresos, en calidad y en reconocimiento ante el Valle del Cauca y ante toda la región. La tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos científicamente ordenados que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la humanidad. Yo diría que hoy es un requisito sine qua non la tecnología para las empresas. No importa de qué tipo sea la empresa que uno está cometiendo, la tecnología no solamente es un apoyo, sino que es un disparador, un orientador, es lo que nos permite estar al día y cerca del mercado al que uno quiere llegar. El buen uso de la tecnología aplicado en los procesos de las empresas logran un eficiente trabajo. Una de las empresas de Parquesoft trabaja en el desarrollo de software para mejorar la calidad de las compañías. La empresa que yo dirijo es una empresa que está orientada a empresas TICs, es decir que nosotros en nuestro espectro de llegada al mercado vemos a las empresas que hacen tecnología, o sea que nosotros hacemos tecnología para las que hacen tecnología. Nosotros estamos únicamente especializados en la producción de tecnología para encontrar errores antes de que el sistema de información salga a producción, de tal manera que en la medida en que el sistema sea más estable, sea fiable, el sistema haga lo que debe hacer, pues será menos costos que tiene la organización y por ende pues estamos disminuyendo los costos con tecnología. Me voy al mundo de las empresas del sector real, es decir, las que usan esa tecnología para hacer su trabajo, un banco, un hospital, un ingenio, lo que sea. Claro, en la medida en que usen tecnologías van a hacer mucho más fácil su trabajo. Por supuesto, es una simbiosis entre las personas, los procesos y la tecnología. La tecnología per se no puede hacer que sean más eficientes ni que logren mejor. Tiene que ser un buen entendimiento de lo que deben hacer. Unas personas bien entrenadas usando la tecnología conforman una triada que nosotros decimos la triada del éxito, ¿no? Tener una buena idea y desarrollarla a través del uso de la tecnología y los medios digitales pueden traer grandes oportunidades de negocios. Nosotros desarrollamos videojuegos tanto para entretenimiento como para educación y contenidos digitales para capacitaciones también. Hoy en día el impacto que tiene es impresionante, no solo porque a nivel de social está mucho más aceptado el hecho de aprender a partir de contenidos, sino también porque muchas compañías están entrando en la ola digital, están comprendiendo lo que implica el costo-beneficio de los contenidos y
además hay una cosa que me parece muy importante a mí, y es que aprender jugando o aprender interactuando genera un feedback al usuario mucho mayor que leer, por ejemplo, una cartilla. ¿Sí me entiendes? Porque él está actuando con los elementos, está interactuando y está recibiendo una respuesta un poco más activa que lo que sería simplemente la actividad de leer. Hoy estas empresas que se crean en Internet son poderosas para las personas que la construyen, pero de verdad tienen una contribución muy marginal al desarrollo regional local. Por eso desde lo que nosotros estamos proponiendo en todo este tejido empresarial en torno al Valle del Cauca, a la región, desde el punto de vista de la oportunidad de ciencia y tecnología y de las nuevas oportunidades de esta industria, es trabajar produciendo empresas concretas, localizadas, argumentadas, eso sí, optimizando todo el espacio virtual de los mercados globales que hoy las tecnologías de la información y especialmente la Internet le entregan como oportunidad al país y a la región.